Bien, hermanos, vamos a gracias al Señor y vamos a continuar en nuestro tema o en nuestra doctrina del decreto de Dios. Hace 8 días vimos lo que es el decreto de Dios, que Dios es soberano sobre todas las cosas, que Él pensó todas las cosas una sola vez y las realizó en una sola vez, y que realmente la Biblia no nos habla de los decretos de Dios, sino que nos hablaba del decreto, porque fue uno solo, desde la eternidad, en el cual Dios pensó y decretó todas las cosas y todas las cosas se desarrollaron de esa manera, e incluso todavía cosas que se hicieron en ese decreto que Dios decidió hacer se siguen cumpliendo cada día hasta el final de los tiempos. Es decir, que lo que nosotros veíamos es que Dios no es hombre, Dios no se está haciendo más sabio hoy, sino que Dios ya era sabio. Por eso, hermanos, muchas personas cuando entienden el hecho de la caída de Adán y de Eva en el Edén, dicen, bueno, se le salió a Dios de las manos el hecho que estos dos seres creados se hayan desbordado en su pecado. No. Dios creó a estas criaturas y aún sabía que estas criaturas iban a ser dejadas a su libertad porque fueron dejadas a la libertad. O sea, no fueron robots, sino que se les dio la capacidad de que pudieran decidir entre lo bueno y lo malo, y estas personas decidieron lo malo. Pero en ningún momento podemos decir que estas personas fueron inducidas a hacer lo malo porque Dios los motivó a hacer esto, porque Dios no es autor de pecado. Dios decreta todas las cosas, pero Dios no tiene nada que ver con el pecado. ¿Y por qué razón no podemos decir que Dios tiene algo que ver con el pecado? Por su santidad, por su santidad. Es decir, si usted peca, es por usted, y si usted hace cosas buenas, es por la gracia de Dios. Dijo Calvino, todo lo bueno que veas en mí es Dios, todo lo malo que veas en mí soy yo. El día de hoy, hermanos, vamos a empezar a estar viendo esto, pero antes que todo, oremos y pidamos la sabiduría del Señor. Padre de los cielos, estamos aquí reunidos esta mañana para glorificar tu nombre, agradecidos por todas las cosas, Señor, y todo el bienestar que nos das, por todas, Señor, las misericordias que nos permites disfrutar. Gracias, Señor, porque tú has creado este día para que te adoremos, Señor, para que nos reunamos, para que compartamos, Señor, como hermanos, para que la gente al vernos, Señor, pueda decir, Señor, que realmente somos pueblo tuyo y puedan de una u otra manera, Señor, glorificar tu nombre. Padre, sabemos que nuestra adoración, Señor, jamás será perfecta, pero tu Hijo Jesucristo intercede por nosotros y la perfecciona para que ésta sea de olor fragante, Señor, para ti. Señor, son muchos, Señor, nuestros pecados, son muchas nuestras debilidades, pero hoy estamos aquí, delante de ti, Señor. Guíanos, fortalécenos, Señor, y permítenos, Señor, presentarte una adoración agradable a ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, veíamos esta doctrina, hermanos, de los decretos de Dios. Los decretos de Dios. En Salmos 2:7 veíamos hace 8 días que el Señor dijo, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En Efesios, por ejemplo, en Efesios 3:11, vemos que Dios hizo todas las cosas conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad en Cristo Jesús. En Hechos 2:23 veíamos, por ejemplo, que dice que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que desde antes de la fundación del mundo, de que alguien existiera, cuando Dios solo, el Dios Trino, vivía y habitaba en sí mismo, completamente lleno, completamente complacido, completamente feliz, Él ya pensó en esto. En esto. Ahora, ¿por qué es importante tener una aclaración respecto a la responsabilidad de los hombres con esta doctrina del decreto de Dios? Cualquier persona puede llegar a pensar esto. Hermano Daniel, si todo está decretado, si todo se decretó, entonces eso hace ver que nosotros como seres humanos somos como robots. Porque al final ya todo fue decretado. Y esto
Si no se entiende de una buena manera, podríamos llegar a pensar entonces que Dios hizo todas las cosas y que los hombres están sin ningún tipo de responsabilidad. Una persona que malentienda esta doctrina puede llegar a decir, ah, bueno, ya todo está decretado, yo no tengo que hacer nada. Ya todo fue decretado por Dios. Yo no tengo nada que hacer. No es mi culpa que pasen las cosas, no es mi culpa que suceda algo. Pero esto no es así. Ahora, hay algo bien interesante, hermanos, con esto. Y es de que como hombres no podemos ver con exactitud, hermanos. No podemos ver con exactitud, digamos, dónde termina el decreto de Dios y dónde empieza la responsabilidad del hombre. Teológicamente, ninguna persona puede decir, bueno, hasta aquí llega el decreto de Dios y entonces de ahí en adelante ya empieza la responsabilidad del hombre. O al revés, hasta aquí llega la responsabilidad del hombre y de ahí para allá ya empieza el decreto de Dios. No se puede saber con exactitud en dónde empieza esto. No se puede saber con exactitud. Pero la Escritura claramente nos dice dos verdades. Que Dios es soberano. Y también nos muestra por otro lado la Escritura que los hombres tienen deberes que hacer. Responsabilidades. Responsabilidades. Si nosotros somos cristianos bíblicos, debemos admitir que la Biblia enseña estas dos verdades. Y que aunque pareciera que estas dos fueran opuestas, que una viniera en esta dirección y la otra fuera en esta dirección, lo cierto y el pensamiento más ortodoxo, más bíblico, sería más bien decir que estas dos más bien tratan de llevar el plan de Dios en su hacer. Es decir, que aunque Dios es soberano y aunque los hombres tienen responsabilidad, en ninguna manera estas dos cosas chocan, sino que estas dos cosas fueron hechas así para la gloria de Dios. Dios lo permitió de esa manera. Por ejemplo, cuando una persona ora, ¿quién es el que ora? ¿Quién debe tomar esa iniciativa a orar? ¿Quién es el que ahí toma ese espacio sentado y cierra sus ojos y empieza a adorar a Dios? Ahora, ¿quién? La persona, ¿verdad? Empieza el individuo, la persona empieza a orar, ¿verdad? Está la persona ahí. Pero, la Escritura nos dice que también el Espíritu está ahí en medio de esa oración. En ninguna manera estas dos cosas están chocando. Dios, su promesa de que todos aquellos que vengan a Él son sus hijos y Él está con ellos, y la persona. ¿Cuál es la responsabilidad de la persona? Orar. Y por eso vemos que los hombres tienen entonces una responsabilidad. Esto, hermanos, tiene que quedar claro en nuestras cabezas. Dios sí, Dios es soberano, Él decretó todas las cosas, pero Él, hermanos, nos ha mandado a hacer deberes. Tenemos que hacer nuestros deberes. El juicio final dice allí que serán expuestas las obras de los hombres. Sean estas buenas o sean estas malas. Hermanos, la salvación es por gracia y no por las obras. Pero el juicio es por obras. Las personas van a ser juzgadas por lo que hicieron. Entonces, ¿cómo nosotros somos salvos? Porque nosotros somos salvos por las obras, pero no nuestras, sino las de Cristo. La escritura es la palabra inspirada por Dios. Todos los que son creyentes bíblicos deben de creer esta verdad, ¿sí? Las escrituras es la palabra inspirada por Dios. Sin embargo, ¿fue escrita por quiénes?
por hombres. Por hombres. Que no eran máquinas. Que no eran máquinas. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado con esta doctrina, porque la gente va a decir, bueno, hermano, esta doctrina que usted dice, entonces, si ya todo está decretado, si ya todo está hecho, entonces apaguemos aquí y ya. Dejemos que todo fluya. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué ayunamos? ¿Para qué compartimos el evangelio? Ya todo está decretado. No, se nos ha mandado a nosotros responsabilidades. Dios, el Espíritu Santo habló a través de estos hombres. ¿Cuál fue la función entonces de estos hombres? ¿Qué debieron hacer? El Espíritu Santo les estaba hablando. ¿Qué debieron hacer ellos? Puede ser. Escribir. Escribir. Dios no forzó la pluma de estos hombres para que lo hicieran. Dios, hermanos, no hizo, por ejemplo, lo que está haciendo Elon Musk, de crear robots para que hagan sus tareas y cosas en la casa. Dios inspiró a estos hombres, les habló a través de sus espíritus, esas personas cogieron, podemos decirlo, una pluma y empezaron a escribir. Y esto, hermanos, tiene una completa relación entre el decreto de Dios y la responsabilidad de los hombres. Eso no va a chocar en ninguna manera. Cristo es a la vez Dios y es a la vez hombre. Cristo es Dios y es hombre. Hola, Alicia. Hola. Cristo es Dios y es hombre. Él es omnisciente. Cristo conocía todas las cosas, dice la Escritura. Él conocía todas las cosas. Sin embargo, nuestro hermano Roberto aquí, cuando nos estuvo enseñando el capítulo 2 de Lucas, dice el texto ahí que cuando él era niño, él crecía en sabiduría. ¿Cómo así? Sí, Cristo es Dios, Cristo es la segunda persona de la Trinidad, Cristo vino a la tierra, fue un niño y sin embargo, él dice en la Escritura que él se esforzaba también para crecer en sabiduría. Entonces el decreto de Dios sí con su hijo, pero también la responsabilidad de crecer en sabiduría. Él era todopoderoso y podría descender de la cruz y eliminar a todos sus enemigos, pero él más bien en su debilidad mostró la obediencia y la responsabilidad que él asumió como hijo y segunda persona de la Trinidad para salvarnos a nosotros. Él era el príncipe de vida, pero a la vez murió. Y estas son cosas, hermanos, que nos muestran que hay un decreto, pero que también hay una responsabilidad. El viernes les comentaba el caso de una persona que mostró en un principio, un caminar verdadero en el Evangelio. Mostró que era un creyente por un tiempo. 1 año, 2 años, ¿sí? Esa persona se bautizó en esa iglesia. No aquí, en otra iglesia. Pero la persona empezó a olvidar esto. Y dejó de congregarse. Y dejó de buscar de Dios. Y dejó de tener comunión con los hermanos. Y este descuido le llevó a caer. Hoy está alejado de Dios, hoy está alejada de Dios, está haciendo cosas terribles que Dios aborrece. Entonces, Dios decretó todas las cosas, pero los hombres tienen una responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad. Hermano, pero es que si usted dice que Dios pensó todas las cosas en una sola y todo se está llevando a cabo como hizo su plan, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Usted tiene que obedecer lo que el Señor dice en su palabra. Nosotros veíamos, por ejemplo, bromeando un poco el domingo pasado, que vino Don Douglas, y bueno, Don Douglas está aquí. Y Don Douglas tiene su vida así, como todos los seres humanos, arriba y abajo. Él ha tomado malas decisiones, ha caído. Él ha tomado buenas decisiones, ha subido. ¿Se le ha escapado a Dios algo en la escena de la vida de Don Douglas? ¿Alterará en algo lo que Don Douglas haga o deje de hacer el plan divino de Dios? No. De ninguna manera. El plan de Dios es inquebrantable. No se puede quebrantar. Vamos a traer una servilleta. No se puede quebrantar. No se puede. Es imposible que se pueda quebrantar. Pero lo que decía Jonathan Edwards respecto a esto. Tanto si Dios ha decretado todas las cosas que suceden como las que no suceden,
todos los que admiten la existencia de un Dios, admiten también que Él sabe todas las cosas de antemano. Ahora, es evidente en sí mismo que si Él sabe todas las cosas de antemano, Él las aprueba o no las aprueba. Es decir, Él quiere que sucedan o no quiere que sucedan, pero querer que sucedan es decretarlas. Gracias. Cuando nosotros conocemos, por ejemplo, personas, incluso personas que no son creyentes, y digamos muere alguien, ¿qué dicen esas personas que digamos que en cierta manera dicen creer, pero no creen? ¿Qué dicen? Cuando hay un fallece o pasa algo. Fue la voluntad de Dios, dicen las personas, aunque esas personas no son creyentes. Ellos dicen, fue la voluntad de Dios. Dios lo quiso así. ¿Por qué lo dicen así? Si a pesar de que no son creyentes, ellos dicen eso. Fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Saben que la voluntad de Dios se hace. Está escrito en la tabla de su corazón. Porque aquí en esta tabla es imborrable. Eso está ahí escrito como cuando dicen lo escribiré sobre piedra. Ellos saben. Si nosotros creemos que si nosotros dejamos de creer en el decreto de Dios, por ejemplo, y decimos, bueno, no hay un decreto, digamos, no hay un decreto. Dios creó a todas las criaturas y entonces todas las criaturas están moviéndose en una especie de azar en el mundo, en el universo, el azar. ¿Saben qué es el azar, no? Cosas que suceden Sin orden. de alguna manera casual, ¿sí? Que no están ordenadas, sino que, del azar aquí hicimos una carambola, por ejemplo. Si nosotros creemos en eso, hermanos, entonces el mundo en el que vivimos es un desorden. No debería existir el mundo. Y no hay ningún tipo de esperanza para personas como nosotros. Una demagogia. Mira lo que dice la Escritura, mostrando, hermanos, que el decreto de Dios y la responsabilidad del hombre en ninguna manera están separadas. Mira lo que dice la Escritura. Proverbios 24:12 dice: si dices, mira, no sabíamos esto, no lo tiene en cuenta acaso el que sondea los corazones, no lo sabe el que guarda tu alma, no dará a cada hombre según su obra. Es decir, que Dios ha hecho un decreto, pero Él dice que los hombres tienen una responsabilidad. Segunda de Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Responsabilidad del hombre. Romanos 2:4-6, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Es increíble. Es decir que cuando las personas se nos acercan y nos dicen, hermanos, que ustedes... Hay gente que dice eso. Ustedes complican mucho las cosas respecto a nosotros que somos reformados. Ustedes lo hacen muy complicado. No, lo hacemos más bíblico. Lo hacemos más bíblico. Ponemos a Dios en su lugar, soberano sobre todas las cosas. Ponemos a los hombres en su lugar, en la responsabilidad que debe tener cada uno. Ahora, sobre la soberanía de Dios, mira lo que dice el Señor. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero, eso haré. Yo llamo desde el oriente, desde un país lejano, al hombre que está en mis planes y que es un ave de rapiña. Yo he dicho y lo haré venir, y yo lo he pensado y así lo haré. Eso nos muestra claramente el pensamiento y el decreto de Dios. Y aunque si bien Dios, hermanos, ha decretado todas las cosas, en ninguna manera se le ha quitado la responsabilidad. Nosotros, por ejemplo, este viernes que pasó, no, el pasado, que estuvimos en la casa del hermano Alexis, el hermano Patricio nos enseñaba acerca del verdadero arrepentimiento. Y nosotros hablábamos, hermanos, de qué. O sea, nosotros, hermanos, somos personas que creemos en la elección soberana de Dios, ¿no?
que Dios ha elegido a personas desde antes de la fundación del mundo, que esas personas han de venir, han de creer en Él y han de ser salvas por Él por pura gracia, por la pura voluntad de Dios. Más sin embargo, ninguna persona, hermanos, irá a la presencia del Padre por una simple casualidad. Nadie va a ir allí por casualidad. Las personas que estarán en la eternidad con el Padre son aquellas personas que han mirado a su vida. Las personas no van a morir y van a cerrar sus ojos y de repente van a estar en el cielo, sino que las personas que van a estar allí son personas que en esta vida, aquí en esta vida terrenal, se han esforzado y han caminado y han luchado y se han esmerado por meterse en el cielo. Es decir, si la salvación es por gracia, sí, pero los hombres debemos de resistir y tratar de siempre llegar allí. Aunque al final todo esto se trate de la gracia de Dios soberana en el corazón de cada uno. ¿Entiendes? Sí. Usted va a esforzarse por llegar allí, pero al final usted sabe que solo es por gracia. La gente que va al cielo es la gente que todos los días está tratando de meterse al cielo, obedeciendo a Dios. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra forma. Por eso la Escritura habla tanto acerca de las obras de los hombres. Oye, acuérdense de obrar bien, acuérdense de hacer esto. ¿Por qué? Por el propósito que hay detrás. Y aunque todo esto, hermanos, y aunque ninguna obra buena que nosotros hagamos puede darnos sino la obra de Cristo, lo cierto es que las buenas obras que nosotros hagamos las necesita nuestro prójimo. Para testimonio incluso a ellos. Si nosotros, hermanos, tratamos de negar estas dos verdades, si tratamos de negar, hermanos, que Dios ha decretado todas las cosas y que el hombre es responsable también de obedecer a Dios, ¿qué tipo de paz, qué tipo de seguridad, qué tipo de consuelo podríamos tener nosotros? ¿A dónde podríamos nosotros escondernos en la hora de la necesidad y de la prueba? Si esto no existiera. Pero hermanos, guardémonos de llegar a tener un espíritu de incredulidad dentro de nosotros. Hebreos dice esto. Cuídense de estar creando un espíritu de incrédulos en ustedes mismos. ¿Qué dice ahí respecto a este texto? El hombre tiene una responsabilidad de perseverar y de no dejarse llevar por la incredulidad y por el mundo. Y por el mundo. Debemos estar agradecidos, hermanos, y debemos mirar esta doctrina como una doctrina muy hermosa y fundamental. Y me gusta mucho el orden en el que Arthur organiza los decretos de Dios, porque el decreto pasado que vimos, ¿cómo se llamó? El atributo, la soledad, ¿verdad? Que Dios estaba solo, completo, lleno en sí mismo, sin necesidad de nadie. Y esto, hermanos, tenemos que tenerlo muy claro en nuestras cabezas, porque nosotros tratamos de minimizar a Dios, de hacerlo más pequeño, de hacerlo a nuestro tamaño. Pero no, Dios nunca podría estar a la altura de los hombres, hermanos. Tratar de pensar de esa manera, hermanos, es herético. Es herético. Primero, Dios completo, lleno, feliz en sí mismo. Segundo, Dios reinando sobre todas las cosas que suceden en este mundo. Tercero, los hombres responsables de todo aquello que Él demanda de ellos. Y esto solamente puede generar una cosa en nosotros: paz. Paz. Un corazón confiado, con paz. Tenemos paz en el corazón. Hermano, no, que explotó la guerra, que Rusia, que ya, hermano. Puede venir todo lo que sea. Y tenemos que tener paz. Porque incluso esos hechos y el desenfreno de los hombres está bajo la soberanía de Dios. No debe haber. Alguien una vez dijo, hermano, si se vienen todos los rusos, entonces toca irnos para Colombia. Si se vienen los rusos y nos toca entonces partir, debemos de partir, estamos confiados en esto. Mira lo que dice el texto ahí al final.
Es por esto que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabiendo esta verdad, sabiendo que todos los propósitos de Dios, que todo su decreto es amor para los que son llamados por Él, tranquilidad y paz debe abundar entre nosotros. Y Pablo queriendo mostrar esa soberanía y ese gran poder de Dios, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No esté atribulado, no esté asustado, no mire tantas noticias, tantas cosas de conspiración. Confía en Dios, hermano. Confía en Dios. Eso le va a dar su paz. Estaba yo muy preocupado por las pruebas de inglés. Estaba yo muy asustado. Esto es algo muy personal, pero estaba muy preocupado. Y dije, bueno, al final el hermano me dice, bueno, hermano, ¿qué puede pasar de malo? Pierdes, tienes que volver a hacerlo, ¿verdad? Bueno, sí. Y al final estoy, hermano, mira, es algo muy interesante, pero nosotros estamos esforzándonos por hacer estas cosas, ¿verdad? O sea, incluso los estudios profesionales de una persona es un esfuerzo. ¿Es malo hacerlo? No. No, es bueno. Es bueno que nos desarrollemos, es bueno que crezcamos, ¿sí? Pero hermanos, al final, todas esas cosas no deberían, en cierta manera, de robarnos tanta paz. ¿Por qué? Al final todas esas cosas se van a quedar aquí. No pasa. Todo se va a quedar aquí. ¿Qué puede pasar? No dejando de hacerlo, lógicamente, pero todas estas cosas terminaron. Pero lo más importante, hermanos, es que nos encontremos aquí, dentro de este decreto de Dios, habitando con Él. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta sobre esta doctrina? ¿Sobre este atributo de Dios? Que Él decreta todas las cosas. Les cuento, hermanos, que durante mis primeros 2 años, conociendo esto causa un poco de digamos, hermanos, que estas cosas deben de creerse por fe. O sea, una persona sin fe no puede entender esto. ¿Sí me entienden? Sí. Debemos creer por fe. Yo creo en que Dios es soberano de todos los asuntos y que está gobernando todos los asuntos y que incluso en el pecado de los hombres desenfrenados y la sociedad deteriorándose, el Señor está en control todavía. Y creo también que yo como hijo de Dios tengo una responsabilidad. Y yo creo, hermanos, que si entendemos estas cosas con fe, no hay una contradicción entre las dos. Mi responsabilidad es luchar cada domingo por llegar aquí y después irme con gozo. Como le decía ayer a una de mis compañeras, que para mí no es una obligación, es una necesidad saber que me voy a cargar para la semana. Y ella no lo entiende. Y yo, mi día familiar, ver una película, tal. Para mí, bueno, está bien. Sí, claro. Digamos que cuando una persona es transformada, tiene prioridades. Para nosotros eso es una prioridad. Y hermanos, y lo más bonito de eso es que ninguno de nosotros está siendo forzado. En ese amor del Señor nos ha puesto ese deseo de hacerlo. Y aquí estamos. Quedando esto claro, hermanos, el Señor es soberano sobre todas las cosas. Pero nosotros tenemos responsabilidad. Eso es todo, hermanos. Tomemos una pausa y